Hola queridos estudiantes, algunos pues me han comentado que hay una confusión en la actividad para la semana número 4, 3 y 4. Debo decirles que el tema no es sencillo, siempre el tema requiere de mucha concentración, así que vamos a aplicar cómo sería más o menos la actividad. Usted tiene una tabla de frecuencias aquí. En esta tabla de frecuencia se está registrando la temperatura en el mes de julio en la ciudad de Medellín. No les puedo decir que esto es un registro diario, o sea, el registro lo hicieron varias veces en el día. Lo que puedo saber es que se hizo un registro de las temperaturas en todo el mes de julio. No sé cuántas veces por día, pero fue en el mes de julio. Y, por ejemplo, se registró fue temperaturas. La temperatura de 14,5, hubo una temperatura de 14,5 4 veces. Se hizo un registro de una temperatura de 16,5 10 veces. Se llegó a una temperatura de 18,5 grados Celsius 15 veces o en 15 ocasiones y una temperatura de 20,5 en 11 ocasiones. Esta es simplemente una tabla de frecuencia y a esa tabla de frecuencia se le hizo los cálculos, se le calculó la medida de tendencia central y se calcularon las medidas de dispersión a esta tabla que usted está viendo acá. Es decir, que usted no tiene que calcular nada, ya los cálculos están hechos. El promedio dio 18,5, la mediana dio 18,8 y la moda dio 9,4. Aquí ya hay un dato, aquí ya hay algo para analizar. Y es que la moda dio 9,4. ¿Qué podemos nosotros pensar? Que las medidas de tendencia central cambiaron. Por ejemplo, la moda dio un dato extremadamente diferente al de la media y al de la mediana. La moda. Cuando calculamos la medida de dispersión, el rango nos dio 7, la varianza nos dio 3,57 y la desviación típica, que es el mejor dato para hacer el análisis, me dio 1,89. Dice la pregunta, ¿qué tan dispersos están los datos? ¿Qué tan dispersos están los datos? Significa las temperaturas que se registraron. Varían mucho, cambiaron mucho, eran muy diferentes, eran muy distantes, estaban lejos. De pronto un día se presentó una temperatura de 2 y el otro día una temperatura de 80. O sea, estoy hablando exageradamente para que ustedes hagan el análisis de la tabla y de estos datos y me digan si a usted le pareció que los datos estaban muy dispersos o no. Y tú dices, bueno, a mí me parece que los datos estaban muy dispersos porque yo aquí veo que hay una temperatura de 14,5 4 veces. O sea, da tu justificación aquí. ¿Es confiable la medida obtenida en cada distribución de datos? La media. ¿Es confiable la media obtenida en cada distribución de datos? Sí, no sé si será la media es una sola, aquí dice media 18,5. En cada distribución de datos justifica la respuesta. Yo más bien diría, si a usted le parece que es confiable estos datos que se obtuvieron aquí, que la media te dio 18, que la mediana te dio 18 y que la moda te dio 9. Para mí yo podría decir que no es muy confiable la moda. ¿Qué tan próximos están los datos de la media en cada distribución de datos? ¿Qué tan próximos están los datos de la media? Si estos datos que tenemos aquí, si los comparamos con la media, el 14,5 está a una distancia de casi 4. O sea, está de 14,5 para llegar a 18,5, siempre está lejito. 16, o sea, hay dispersión aquí, hay una lejanía bastante. De 16 a 18 hay lejanía, pero más pequeña. Aquí, en esta distribución, pues se acerca mucho a la media. Y aquí en 20, pues hay una lejanía un poquitico lejos. Ese es el análisis que tú estás haciendo. ¿Qué tan próximos están los datos de la media en cada distribución? La otra pregunta dice, ¿se podría establecer conclusiones a partir de la información que conocen en relación a los datos obtenidos? Justifica tu respuesta. O sea, ¿qué conclusiones puedes sacar entendiendo que la media dio 18,5 y la desviación es de 1,89? ¿Por qué este dato es uno de los más importantes? Porque la desviación típica te está diciendo a ti qué tan lejos o qué tan separados o qué tan dispersos están los datos. Cuando no hay dispersión, cuando este numerito aquí te da 0, cuando este numerito aquí da 0, quiere decir que en todos estos días se registró
la misma temperatura. Entonces este dato es el mismo para todos los casos. Entonces no hay dispersión porque todos los datos se parecen. Entonces el número empieza a crecer 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,9, 1, 2, 3 y así empieza a elevarse. Entre más grande este número, más grande la desviación, más grande la dispersión. Entre más pequeño este número, entre más se parezca al 0 o sea 0, me está diciendo que no hay dispersión. Entonces 1,89 quiere decir que siempre se presentó una dispersión de más o menos 2. Este 1 es casi 2, es una dispersión de 2 con respecto a la mediana, o sea que los datos se están alejando o acercando en promedio a 18,5 a una distancia de más o menos 2 por arriba y 2 por abajo. Sí, hay una dispersión, yo puedo decir que las temperaturas fueron variables, esta puede ser mi conclusión, las temperaturas variaron mucho, hay una dispersión, no era una dispersión abismal, pero las temperaturas variaron bastante en el mes de... O sea, yo podría decir como conclusión que en el mes de julio no se registraba la misma temperatura todos los días, o el mes de julio era un mes con temperaturas muy cambiantes, muy variables. Son conclusiones que estoy sacando. Haciendo análisis estadístico establezca dos conclusiones en relación a la uniformidad de los datos. ¿Sí? Puede ser eso mismo que estaba comentándoles a ustedes. Que después de analizar todas las temperaturas que se tomaron en el mes de julio en la ciudad de Medellín, partiendo de que la medida de dispersión, la desviación típica es de 1,89 y la media de 18,5, podemos afirmar, ya tú me dirás si consideras que hubo mucha dispersión o hubo poca dispersión y que por lo tanto, si tú consideras que hubo poca dispersión, tú vas a concluir que la temperatura fue muy parecida o fue la misma en casi todo el mes de julio. O tú podrás decirme, profe, la temperatura varió bastante, fue muy diferente, era muy cambiante en el mes de julio. Eso más o menos es lo que yo quiero que ustedes hagan en esta actividad para los que han tenido problemas para comprenderla. Muchas gracias.